自分が作ったアニメは好きですか？好きといえば好きですけど、結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。La degradación de los personajes en Evangelion es un acontecimiento que provoca una emoción negativa muy presente en el espectador, que ve por primera vez Evangelion, aparte de la amplia confusión con el final de The End of Evangelion. También hay un sentimiento de pérdida, impotencia y tristeza que acompaña toda la serie a medida que sus personajes van hundiéndose cada vez más en sus traumas y situaciones horribles que dañan cada vez más el corazón del protagonista y compañía. En este vídeo vamos a ponerle nombre a cada tipo de trauma y quién posee cada uno o más de uno, no centrándonos solamente en el más conocido, el dilema del erizo, sino yendo más allá, en Misato, Asuka, Rei, Yui, etc., generalizando entre todas las conexiones que unen a estos personajes tan llenos de vida que cuesta creer que sea una creación para una serie. Pues muy buenas, chavaladas, soy Ángel y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la trama principal de Evangelion. Como bien dijimos en el anterior vídeo, el especial de Navidad, hablamos de que la acción, la ciencia ficción, las peleas, dentro de Evangelion era más comercial en Rebuild of Evangelion, algo que pues todos estos del fanservice estaba mucho más presente, mientras que en Neon Genesis estaba más en segundo plano. Todo lo que fuese Evas y acción siempre estaba detrás de otro tema principal. Pues tanto en Rebuild como en Neon Genesis, la trama principal, como os digo, de Evangelion es el desarrollo emocional, social y psicológico de los personajes, centrándose en unos más que en otros, por supuesto. No tendrán el mismo desarrollo Asuka que Toji. Para empezar, hablemos de la serie, el inicio que nos muestra un mundo posapocalíptico pero feliz, con cierta normalidad. Hay colegio, hay ciudades, hay coches, calles, casas, la gente trabaja, se casa, va al supermercado, etc. Tienen una vida medianamente normal. Los problemas de los personajes en este inicio son realmente banales, son normales, diarios. Shinji tiene problemas con sus compañeros de clase, algo muy común. Misato tiene una relación que ni sanó ni cerró, por lo que arrastra un conflicto con su exnovio. Situaciones muy alejadas de los Evas y los Ángeles, pues las emociones relacionadas con la acción, aunque totalmente justificadas, están alejadas de la realidad. Por ejemplo, Shinji entra en pánico cuando pilota por primera vez, algo que es realista para esa situación, pues a diferencia de otros animes donde el personaje principal es el puto amo, aquí es un simple adolescente que es obligado a meterse en un robot, y su máximo logro es mover un pie del Eva, después se cae y es derrotado por completo, siendo Yui la que le salva. Aquí Shinji es realista, pero en torno a la situación de ciencia ficción que no lo es, pues un kaiju contra un robot no es una situación social cotidiana del mundo real. Mientras que los otros conflictos que he comentado antes, del colegio de Shinji o la relación amorosa de Misato, sí que son del mundo real. Por tanto, este aspecto es el principal de la serie, las relaciones sociales entre personajes que nada tiene que ver con el asunto de la acción, de la ciencia ficción, ángeles y evas. Ahí es donde nos vamos a centrar para este vídeo, la trama principal de Evangelion, lo que Hideaki Anno quería contarnos a nosotros, los espectadores. Shinji es un adolescente normal y corriente. El dilema del erizo y su pérdida paterna y materna no están tan presentes al principio, pues es algo con lo que ha aprendido a vivir. No afloran esas heridas del pasado, pues vive alejado de su padre, quien es, en la serie, el detonante para abrir esa vieja herida. Según va avanzando la serie, vemos que Shinji tiene más de un trauma, que por los acontecimientos de la serie se va empeorando y aflorando, llegando a The End of Evangelion, donde es un chico completamente destruido, mental y emocionalmente. Empecemos por el más conocido de la serie, el dilema del erizo.
Aunque es el trauma más hablado, también es el trauma que aparece primero, ya en el capítulo 4, donde empieza a aflorar en Shinji la creencia de que alejando a los demás estará más seguro, más feliz, más completo. La analogía del dilema del erizo describe una situación en la que los erizos tienen que lastimarse entre sí con sus púas si desean estar cerca el uno del otro para calentarse durante el clima frío. Es una declaración sobre cómo los seres humanos no pueden intimar con otros sin sufrir el daño mutuo inevitable que conlleva en una sociedad individualista, donde cada uno ve por su propio beneficio, en un grado mayor o menor, pero siempre hay algo de egoísmo. El dilema es simplemente intercambiar el dolor por una conexión e interacción más profundas con los demás. Como tal, es una explicación de por qué las personas a veces evitan el contacto, incluso hasta el punto del aislamiento completo, provocando efecto de bola de nieve, más traumas todavía, pues el ser humano tiene la necesidad de vivir en grupos. Lo importante de esto es que la analogía es incorrecta, en el sentido de que los erizos en realidad no se lastiman entre sí cuando están cerca, algo que tenemos que llevar de nuevo a los humanos, donde la confianza trae felicidad haciendo posible las relaciones humanas, pero al mismo tiempo quedando indefenso al abrir el corazón y quedando expuestos. Pues si queremos defendernos y alejarnos, es posible gracias a la metáfora que es el campo AT de la serie, esa barrera que ponemos frente a nuestros corazones y podemos así evitar ser lastimados. Por tanto, al igual que esta analogía es incorrecta, porque los erizos no se hacen daño por acercarse, es lo que tiene que aprender Shinji. No se va a hacer daño por acercarse a otros. Por otro lado, tenemos otro trauma bastante más presente incluso, que es la dependencia infantil hacia una figura paterna. Título de una de las canciones de Lost número 3 de Neon Genesis Evangelion. Álbum que de hecho ganó un premio a la mejor banda sonora en 1997. Este trauma de dependencia infantil es algo que vemos presente en los tres pilotos principales. Rei lo muestra como constantes preguntas de quién es, de dónde viene y cuál es su cometido en este mundo, y aferrándose a su percepción totalmente equívoca de Gendo para poder sentir a alguien a su lado. Mientras que es más fuerte en Asuka y en Shinji, pues tuvieron padres y los perdieron, ya que es peor haber tenido padres y haberlos perdido que nunca haberlos tenido. No es que nunca haberlos tenido no sea malo, pero sí que es menos malo que la otra situación. Con la diferencia de que Asuka lo esconde muy bien hasta The End of Evangelion, donde conecta con su madre, mientras que Shinji siempre muestra echar de menos a su madre, que de hecho Shinji vio la muerte de Yui, pero la borró de su memoria como un esfuerzo del cerebro ante experiencias traumáticas. Y también la carencia de su padre, quien a pesar de seguir con vida, reniega de él, pues solo le interesa Yui. Un trauma muy presente en Shinji a lo largo de toda la franquicia, no solo de Neon Genesis, pues en Rebuild este trauma es recuperado y en la última instrumentalización por fin superado y curado, donde Gendo entiende que Shinji es el legado de Yui, viéndola en él, abrazándole y pidiéndole perdón tras todo el daño que le ha hecho en todas las realidades vividas hasta el momento. Además, sacrificándose más tarde junto a Yui para así los dos salvar a Shinji. La introyección, un término de psicoanálisis utilizado para señalar un proceso mental en el que un individuo de forma inconsciente incorpora a su propia personalidad las habilidades de otro individuo o grupo. Es el título del capítulo 19 y también otra canción de Lost número 3, pues en este capítulo Shinji se fusiona con el EVA 01, adquiriendo los atributos físicos del EVA, una forma de llamar fusión desde un punto de vista psicológico. La promiscuidad, según la misma psiquiatría, es un impulso que surge unido a la idea de la reproducción, que a su vez se traduce en dar vida, siendo lo opuesto a la destrucción. Esto se ve escrito en los párrafos con letras blancas y fondo negro del episodio 20, siendo varios personajes que muestran esta característica, por no decir casi todos. Para empezar, la más clara de ver, sin profundizar en análisis exhaustivos, sería Misato, la cual tiene muchas escenas con Shinji, con Kaji, tanto de besos como de relaciones sexuales en The End of Evangelion. Esto lo explico mucho mejor en mi vídeo de la sexualidad de Misato. Lo tenéis en el comentario fijado debajo de este vídeo por si no lo habéis visto. También vemos que los dos personajes que más importancia tiene esta promiscuidad en su desarrollo social son Shinji y Asuka, quienes haciendo un análisis más exhaustivo y teniendo que encontrar escenas subliminales, comprendemos mucho mejor la tensión sexual entre ellos. Pero esta tensión no se desarrolla pues ninguno de los dos es sincero en este tema, en especial
Asuka y el desenlace que ocurre por parte de Shinji en la escena del hospital de The End of Evangelion, donde acaba estrellando ese impulso carnal en un acto que a Asuka no le hizo ninguna gracia cuando lo vio durante la instrumentalización, diciendo el famoso Kimochi Warui por esto. De Asuka también tengo otro vídeo llamado La sexualidad de Asuka, donde os enseño todas estas escenas subliminales y vemos este tema más en profundidad. También lo tenéis abajo en el comentario fijado. De igual forma hay más personajes que también muestran esta promiscuidad como vías de escape o engañarse a sí mismo, como Gendo y Naoko, quienes tenían relaciones carnales donde Gendo la utilizaba de forma ruin solo para superar la pérdida de Yui, llevando a Naoko con este conflicto al asesinato de Rei Uno y su posterior suicidio. Por otro lado tenemos otros personajes que aun teniendo esa misma intención carnal nunca llegaron a cometerlas, pues no se dio la situación o no era correspondido, como Maya con Ritsuko, Fuyutsuki con Yui o Makoto con Misato. Las relaciones sexuales es un pilar instintivo del ser humano, es algo enterrado en el ADN, al igual que comer o dormir. Por ello es otro aspecto muy presente en el ser humano en su naturaleza, por lo que obviamente tenía que estar también muy presente en el universo de Evangelion. La etapa oral, el título también del episodio 20, que antes comentábamos que aparecían letras blancas sobre fondo negro hablando de la libido. Esta etapa oral es parte del psicoanálisis donde un bebé empieza a sentir placer con agentes externos a sí mismo, empezando por la boca, cuando cualquier cosa que tienen en las manos se la llevan a la boca para sentirlo de otra forma. Esto extrapolado a los adolescentes o adultos, ¿vale? Si nos lo llevamos a una edad mucho mayor, más desarrollada, toma otro sentido por completo que creo que no es necesario explicar, que igual me borran el vídeo, pero entendemos que tanto besos en el cuerpo, besos en zonas, ¿vale? Cualquier acción que pueda hacerse con los labios. En este capítulo número 20 vemos escenas subliminales de Asuka que pasan muy rápido, escenas que solo ves si vas fotograma a fotograma, pues son más de 60 imágenes en pocos segundos. Y hay una en especial que muestra este tema con X parte de Shinji y la boca de Asuka, ¿vale? Escena subliminal que también os muestro y analizamos en el vídeo de la sexualidad de Asuka. Otro trauma más es el principio del placer, título de otra banda sonora de Lost número 2 de Neon Genesis Evangelion. Un principio freudiano donde la persona establece la búsqueda del placer, no necesariamente carnal, sino cualquier tipo de placer, por ejemplo, comer o la soledad. No la soledad de estar solo, sino la soledad de tiempo personal, por ejemplo. ¿Vale? No es negativo en absoluto. Algo muy presente en Shinji, quien constantemente busca evitar el dolor que le provocan las otras personas, y en especial su padre y Asuka. Esos dos personajes son con los que más conflicto tiene. Uno por la pérdida paterna y el otro por un amor tóxico. Y hablando de Asuka, en su lugar se expande a la madurez acelerada a través del sexo, buscando de nuevo ese placer a través de algo. Algo que vemos que ocurre con ella cuando intenta seducir a Kaji, alegando que su cuerpo ya no es el de una niña, tratando así de forzar ese acto de mayores. Y más tarde ella misma niega haber hecho esto, por lo que durante el transcurso de la serie confirmamos que ella se arrepiente de haber actuado así con Kaji. También tenemos muy presente la ansiedad por separación, también título de otra canción de Lost número 3, que hace referencia a la condición psicológica en la que las personas se sienten extremadamente ansiosas al estar lejos de su hogar o de las personas con las que tienen un vínculo emocional. La ansiedad por separación puede llegar a crear problemas muy graves en la mente. Por ello, la aceptación y disculpa de Gendo al final de toda la historia es tan importante para el peso emocional de toda la serie entera con la que cargaba Shinji. Ahora entramos en otro trauma más filosófico, la enfermedad que lleva a la muerte. Este es el título que lleva el episodio 16 y realmente hace referencia a un libro de filosofía danés, algo a lo que Hideaki Anno quiso hacer referencia, tan importante que lo puso como título. Este libro dice que la muerte física no es nada que temer, pero sí la muerte mental, llamada desesperación. La desesperación es una mala relación entre los elementos físicos y mentales de los humanos. En este episodio Shinji está hablando con Leliel sobre su propia desesperación. Shinji huye de las cosas que no le gustan y se aferra a los elogios que recibe. Todas las formas de desesperación, según este filósofo danés, implican el fracaso de ser un ser humano en el sentido más completo posible. Shinji no cree que valga nada
él mismo no se da valor, excepto su única condición de piloto de Eva, dando valor a su estado físico y no al psicológico. La conclusión de este libro de filosofía es que no podemos confiar en otras personas, en el mundo, para que nos brinden respuestas a nuestra propia forma de vivir o responder a nuestras preguntas personales. Nosotros, como individuos, somos los que tendremos que vivir con nuestras decisiones personales, por lo que debemos actuar de acuerdo a nuestras propias convicciones. Al final de Neon Genesis precisamente ocurre esto. Shinji tiene que tomar su propia decisión y se da cuenta de que puede ser una persona valiosa sin pilotar un Eva y rechaza la instrumentalidad. La ambivalencia. El título del episodio 18 es un término psicoanalista acuñado a un estado de tener sentimientos simultáneos y conflictivos hacia una persona. Más específicamente se refiere a una actitud emocional subyacente en la que los impulsos contradictorios coexisten y derivan de una fuente común. Una emoción suele ser muy abierta y expresada, mientras que la emoción contradictoria se reprime y solo puede salir a la luz a través del análisis. Las dos emociones conflictivas es su deber hacia NERV de matar a los ángeles, y luego la otra emoción con la que entra en conflicto es la negación a matar un Eva con un piloto humano dentro. La ambivalencia también la vemos presente en otros capítulos. Por ejemplo, los impulsos sexuales entre Shinji y Asuka que luego los dos niegan en alto. También la misma Asuka sufre al final de la serie, cuando está rota mentalmente, odiándose a sí misma y alejando a todos los demás, dejando de ser sincera consigo misma para romper cualquier lazo con cualquier personaje, donde se deja morir en una bañera que, si nos fijamos, tiene la ropa perfectamente doblada como dicta un ritual japonés antes de desvivirse, para tener todo en orden en el más allá y tal y tal y tal. Pero más tarde, durante The End of Evangelion, en el ataque de militares a la base de NERV, Asuka repite constantemente y en pánico que no quiere morir. De nuevo, emociones contradictorias. Por último tenemos Thanatos, un término mucho más conocido en Evangelion, sobre todo porque es el título de la canción más conocida de los número 2 de Neon Genesis Evangelion. Thanatos significa pulsión de muerte, algo así como un instinto deseo de morir. Fue propuesta originalmente por Freud en 1920, en Más allá del principio del placer. Freud decía que es un impulso inherente a toda vida orgánica de restaurar un estado anterior. En otras palabras, que durante la depresión se tiene un impulso para volver al antes de nacer, a la nada, por medio de la muerte. Esta canción durante la serie está relacionada con Rei, porque ella posee la pulsión de muerte, porque sabe que puede ser reemplazada fácilmente si muere. Una canción ligada a Rei y a The End of Evangelion, teniendo su versión especial también para Misato en esta última película, cuando se despide de Shinji en el ascensor y tras esto muere, sonando esta canción de forma clara haciendo una referencia directa a este impulso. Por tanto, el Thanatos es un impulso por morir, aceptar la despedida e irse sin remordimiento, ya sea por un motivo u otro. De igual forma, también tenemos a Rei Q aceptando su final en la última película de Rebuild of Evangelion. Al final, el Thanatos es el impulso por irse, independientemente del motivo, sacrificio, salvación de los demás o simplemente falta de valor personal. Siempre fijándonos más en el protagonista, podemos ver su desarrollo emocional y vemos que es distinto en Neon Genesis y en Rebuild, igual que el del resto. Rei en Neon Genesis tiene un desarrollo menor, pues Rei 2 vivió sin socializar hasta el capítulo 1 prácticamente, y a lo largo del año que dura la serie crece pero muy poco ya que muere repentinamente, y Rei 3 apenas tiene desarrollo pues tiene una personalidad muy distinta a la de Rei 2, es más dominante y segura de sus decisiones, y una vez que se fusiona con Rei Lilith, tanto Rei 2 como Rei 3 se fusionan, siendo así que Rei pasa a ser un apoyo incondicional para Shinji, sobre todo en su toma de decisiones que hará con la humanidad durante las instrumentalizaciones. Sin embargo, en Rebuild ella obtiene un desarrollo más largo gracias a la fusión de Rei 2 y Rei Q. Esta última estuvo viva durante 14 años y por primera vez hizo algo que ninguna otra Rei había hecho: actuar por su propia cuenta, cortando todo lazo con NERV y con Gendo, obteniendo así un desarrollo personaje brutal, madurando a su punto más alto de toda la franquicia. Por otro lado tenemos a Asuka, quien en Neon Genesis también tiene un desarrollo mucho más grande, siendo casi la coprotagonista en el ámbito emocional desde que aparece, ya que muchos capítulos y escenas se centran en ella y en su relación con Shinji. Sin embargo, en Rebuild of Evangelion, esta dedicación a Asuka en la trama es
pausada hasta la última instrumentalización al final de Rebuild 3.0 más 1.0, donde se retoma la escena de The End of Evangelion que quedó inconclusa en la playa para darle por fin un final y, al igual que Rei, una faceta totalmente nueva de Asuka, su punto de maduración más alto en la franquicia. Shinji puede o ser salvado por los demás o hundido aún más en la miseria por ellos, algo que trata el último capítulo de Neon Genesis y la última instrumentalización en Rebuild 3.0 más 1.0. Los que han visto la serie en los 90 habrán crecido con Shinji, madurado junto a él, y la espera de verle siendo todo un adulto, sano emocionalmente y fuerte mentalmente, es un auténtico choque emocional para el espectador, que ha formado parte de todo ese desarrollo durante décadas. No olvidemos que este año 2025 se cumplen 30 años desde que se estrenó Evangelion. Este es el corazón de Evangelion, el cual es una serie que es como una cebolla, como diría Rek. Tiene muchas capas y cada capa trata de un asunto distinto, siendo la capa más externa e irrelevante la acción, y al profundizar hasta la última capa encontraríamos el verdadero tema que más quiso representar Hideaki Anno, haciendo así esta gran obra maestra: las emociones. Se pueden salir de control, pueden hundirnos en una depresión donde el cielo ya no es azul, sino gris. Creamos dependencias hacia los demás. Eliminamos a veces el campo AT con ciertas personas, siendo así presas a su total merced, donde solo queda rezar para que no te hagan daño, siendo esto la mayor muestra de confianza entre personas. Esto es lo que vive Shinji a lo largo de toda esta historia, un adolescente perdido en un mundo destruido por un cataclismo a nivel planetario, que se ve de repente en todo el medio de un complot universal entre otra raza superior y la propia raza humana, un chico solo, sumido entre Seele, Gendo, gobiernos corruptos y monstruos gigantes, apoyado solo en 3 amigas cercanas y otros 3 amigos que no tuvo tiempo de llegar a conocer mejor. Cuando empieza a tener una vida, ya no digamos buena, una vida normal, todo se desmorona, sus amigos y conocidos mueren uno tras otro, sus pilares se derrumban, sumido en la verdadera soledad por primera vez, ya que en un principio estaba solo, pero ahora había tenido y había perdido, sumando así dolor a aquella soledad inicial. Una nueva soledad con sentimiento de pérdida, lo cual lo sume aún más en la oscuridad. La impotencia, el dolor, las lágrimas, todo cae uno tras otra y termina solo en un mundo vacío, buscando a alguien desesperadamente, y cuando por fin ve a alguien a quien creía muerta, viendo que es real, ni siquiera tiene tiempo de reconectar, pues la realidad se reinicia dando pie a otra nueva oportunidad para evitar esa oscuridad. Ese sería el regalo de Rey Lilith. Estos reinicios fueron infinitos hasta que llegamos al último. Por fin se rompe el ciclo en el momento que todos comienzan a actuar de una forma nueva, como si cada personaje pone su grano de arena, una pequeña luz en sus interiores que juntándolas consiguen sacar a Shinji del pozo en el que estaba destinado a desintegrarse, tomando las riendas de su propia vida y encontrando la respuesta que durante tantos y tantos años en distintas realidades había estado buscando. En vez de esperar que el azar arreglase su vida, sería él mismo el que arreglaría la de todos los demás, sin esperar nada a cambio, con la intención de sacrificarse y quedarse en el mundo vacío de la última instrumentalización por un bien mayor. Sus padres, redimidos, le salvan y se sacrifican en su lugar, recibiendo así, por fin, el amor externo que tanto estuvo buscando y nunca supo cómo conseguir, desembocando todo en un nuevo mundo. No es un mundo mejor, es el mundo real. La corrupción humana sigue presente, las personas se dañan igual que antes, pero esta vez hay un cambio. Él mismo es distinto. Es un adulto, ha crecido, se ha vuelto fuerte y decidido. Solo él será responsable de su propio futuro y tenderá la mano a todo aquel que viaje a su lado, sin miedo, sin el dilema del erizo. Esto ha sido todo. Soy Ángel y la próxima vez más y mejor.
Muy buenas, chavalada. Soy Ángel y bienvenidos. Bien, el primer vídeo del año. Madre mía, qué hype.